Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Igualmente, como ya habíamos dicho en el primer video, según la hora a la que ustedes puedan ver este material, se puedan conectar, pues les deseo que tengan perdón, un excelente día. Vamos a continuar con la serie La vida de Dios en el alma humana. Estamos tomando algunas reflexiones del libro de Henry Scougal, La vida de Dios en el alma del hombre. Y habíamos visto un primer encuentro, un primer capítulo de la serie, vamos a llamarle así, que la verdadera religión, según Henry Scougal, se trata de la vida de Dios en el alma del hombre. Y habíamos dicho que nos referíamos al alma del hombre que ha sido regenerado, o del alma de la persona, hombre o mujer en dependencia, que ha sido alcanzado por el Evangelio y ha sido regenerado, ha nacido de nuevo en una relación de amor de Dios y esa persona. Y a eso nos estamos refiriendo propiamente. Es decir, no estamos hablando en un sentido universalista, como quizás algunos han pensado no lo digo a raíz de estos videos, sino como algunos han asumido en mucho tiempo en la historia, pensando que Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, lo cual es cierto, y que Dios es el Padre de todos nosotros, de todos absolutamente, que todos somos hijos de Dios. No, no exactamente así, sino que sí, Dios es Padre, pero de aquellos a quienes Él ha redimido, aquellos que han sido adoptados en su familia y por lo tanto son aquellas personas en quienes el Espíritu de Dios habita, lo cual equivale a decir que Dios está viviendo en la vida de esas personas, y a esa relación entre Dios y el individuo con el cual hay un contacto, digamos, que la vida de Dios está presente en el alma de esa persona. Entonces estamos hablando de que en esa persona ha comenzado la verdadera religión. Pero hoy vamos a aclarar algunas cuestiones con respecto a quiénes son hijos de Dios exactamente y la implicación que tiene eso con la vida de Dios en el alma humana. Definitivamente todos no son hijos de Dios. No estamos predicando el universalismo. Tal cosa no es real. Entonces, hoy vamos a ver vamos a seguir leyendo en el capítulo 8 de Romanos. Habíamos dicho que íbamos a estar tocando este capítulo con cierta frecuencia y vamos a leer los versos del 9 al 16. Habíamos leído ya los versos del 1 al 8. Hoy vamos a seguir leyendo Romanos 8 del 9 al 16. Dice allí la palabra de Dios. Romanos 8 del 9 al 16. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, esa persona, si no tiene al Espíritu de Cristo viviendo en él, pues definitivamente esa persona no le pertenece a Cristo. No tiene ninguna relación con Cristo, no es un hijo de Dios. Pero bueno, vamos a seguir leyendo, después entraremos en las explicaciones. Dice allí, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Un término importante, vamos a estar tocando eso. Por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios bendiga su palabra. Entonces, vamos a ver tres consecuencias específicamente de el hecho de lo que implica que Dios esté viviendo en el alma humana. En Romanos 8, del 9 al 16, que es el pasaje que hemos leído ahora, Pablo identifica así a los cristianos. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Cristianos son aquellos en quienes el Espíritu de Dios habita. ¿Se dan cuenta? Hay un detalle interesante, y es que no eres cristiano a menos que el Espíritu de Dios habite en ti. A menos que tú seas un templo del Espíritu, como lo dice Pablo allí en la carta, en ambas cartas, en las cartas a los Corintios, en ambas cartas él toca ese asunto. A menos que tú seas un templo, a menos que tú seas una morada, una casa en la cual el Espíritu de Dios viva, a menos que eso suceda, tú no eres cristiano. Por lo tanto, no eres hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, tienes que ser alguien en quien el Espíritu de Dios habite. A eso es a lo que se refiere Henry Scougal al hablar de la vida de Dios en el alma humana. Cuando Henry Scougal escribe su libro La vida de Dios en el alma del hombre, se está refiriendo exactamente a esto, a que la persona que es templo del Espíritu Santo, la persona que ha nacido de nuevo, la persona que ha sido regenerada, tiene en sí a Dios viviendo dentro de ella, dentro de esa persona. Entonces esa persona ha entrado en una relación de amor que lo lleva a vivir en la verdadera religión. No estamos negando, vamos a hacer un pequeño paréntesis, no estamos negando que determinadas denominaciones no correspondan a una verdadera religión. Lo que estamos diciendo es que la verdadera religión no es exactamente una denominación, sino que la verdadera religión implica el hecho de tener una relación personal con Dios por medio de que el Espíritu de Dios está morando en esta persona. Entonces, Dios vive en el creyente por la morada de su Espíritu. Veamos entonces tres consecuencias de esta importante y sorprendente realidad. La primera consecuencia: la vida de Dios en el alma humana crea una relación de amor entre Dios y el creyente. En la última parte del verso 9, Pablo dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En otras palabras, la principal consecuencia de tener al Espíritu de Dios morando en nuestra alma es que hace que pertenezcamos a Cristo. Usted ya no se pertenece, usted no es dueño de sí mismo. De hecho, nunca lo ha sido. Porque si usted es cristiano, sucede que usted ha pasado de ser un preso, un esclavo del demonio, un esclavo de sus propias concupiscencias, un esclavo del pecado, para ser siervo o esclavo, porque la palabra para siervo, como nosotros la leemos en la Reina Valera, que es la versión de la Biblia mayoritariamente usada en el mundo hispano, la palabra siervo es del griego doulos, que es esclavo. La palabra propiamente para siervo es esclavo. Así que usted antes era esclavo del pecado. Usted nunca fue dueño de sí mismo. Y
Si ahora es cristiano, usted ahora ha pasado de ser esclavo del pecado para ser esclavo del Señor Jesucristo. Así que usted ya no se pertenece a sí mismo, usted ha sido comprado, usted ha sido adquirido. Eso es lo que significa que ha entrado en esa nueva relación. Usted ya no se pertenece, fue comprado por un precio. Y el Espíritu de Dios le ha sellado para que usted pueda vivir y disfrutar con Dios de una nueva relación desde ahora y hasta la eternidad. Usted es de Cristo, usted le pertenece a Cristo porque ha sido investido por el Espíritu y por la vida de Dios. La palabra investido, busqué ahí en el diccionario y significa conferir a alguien de una dignidad o cargo importante, es decir, investir. Usted ha sido investido, usted ha sido conferido, usted se le ha conferido una dignidad especial. En este caso, el tener una relación personal con Dios que lo lleva a tener una verdadera religión y por lo tanto usted ha entrado en una relación de salvación con Dios. Eso es lo que significa que usted ha sido investido. ¿Investido con qué? Con el Espíritu de Dios y con la vida de Dios mismo en usted. Ahora, Dios es un padre para usted. Y esto es maravilloso. Verdaderamente, esto es maravilloso. Los versículos del 15 al 16 dicen: pues no habéis recibido el espíritu porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, un término legal, adopción. Usted es hijo de Dios porque usted ha sido adoptado por Dios. Y eso implicó un proceso, como todos los procesos de adopción que usted conoce normalmente. No, es decir, todas las personas del mundo no son hijos de Dios, sino que son hijos de Dios aquellos que han sido adoptados. De la misma manera que una persona puede ser adoptada dentro de un núcleo familiar que biológicamente no tienen ninguna relación, pero una vez pasado el proceso legal, la persona adoptada adquiere todos los derechos de un hijo natural. Todos los derechos de un hijo natural. Así sucede con los cristianos. Los hijos de Dios son personas que han sido adoptadas, han pasado por un proceso de legalidad con Dios y ahora Dios los reconoce como hijos. Y usted ha adquirido de parte de Dios todos los derechos que tuviera un hijo natural. Por eso Pablo también en esta misma carta a los romanos, en la carta a los hebreos, el escritor de los hebreos, que no sabemos quién haya sido, dice que Jesús no se avergüenza de llamarlos, o llamarnos, en este caso, hermanos. En la carta de Pablo, sí, en esta a los romanos, dice que en Romanos 8, 29, 30, dice que a los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó. Y entre estas cosas dice, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que pasamos a tener una relación con Cristo de manera muy especial. Cristo ahora es nuestro Señor porque nos ha adquirido, pero también ahora es nuestro hermano, porque al ser nosotros adoptados hijos de Dios, pues entonces somos hermanos de Jesucristo, a pesar de que Jesucristo sigue siendo el Señor. No olvidemos ese detalle. Jesús es nuestro Señor y también es nuestro hermano. Una cosa no invalida a la otra. Somos hermanos de Cristo, pero Cristo es nuestro Señor. No somos iguales. Eso es bueno entenderlo. Bien, dice, el Espíritu de Dios es el espíritu de adopción. Es decir, la vida de Dios en el alma del hombre crea una unión viva entre Dios como Padre y el creyente como hijo. Un nuevo impulso libre e irresistible gobierna ahora nuestras vidas. No es la esclavitud temerosa impartida por las ordenanzas de la ley y la consecuente condenación de esa ley ante nuestra incompetencia para cumplirla, sino una alegre relación con Dios de padre a hijo. Una
consecuencia maravillosa de lo que implica que la vida de Dios esté en el alma humana. La segunda consecuencia es la vida de Dios en el alma humana produce un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo. El versículo 14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene a vivir al alma humana, emerge un nuevo líder que gobierna la vida de esa alma. Es decir, Dios mismo, Él es el nuevo líder. Pero este liderazgo no es la reprensión externa de un esclavista. Este es el liderazgo de un nuevo principio interior de vida. Como dijera Henry Scougal, el Espíritu de Dios ama las cosas de Dios y por eso nos dirige impartiéndonos ese amor por las cosas divinas y santas. Amor que antes no teníamos. Es un amor que ha sido impartido por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora tenemos un nuevo liderazgo. Y por esa razón los mandamientos de Dios no son gravosos. Por esa razón los mandamientos de Dios, como dijera Henry Scougal, y lo vimos en el capítulo anterior, no son gravosos, son como un hermoso jardín en un día primaveral. Ahora el creyente no siente temor ante el mandamiento, sino que siente gozo, porque está obedeciendo a su Señor. Esto es maravilloso, verdaderamente. El Espíritu de Dios ama las cosas de Dios y por eso nos dirige impartiéndonos ese amor por las cosas divinas y santas. Y por esa razón los mandamientos de Dios no son gravosos. Podemos decir junto con el apóstol Pablo: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí está en Romanos 7:22. Y la tercera consecuencia es que la vida de Dios en el alma humana produce libertad. El versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los cristianos no son personas sin ley. Los cristianos no son personas sin ley. Esto es bueno porque bueno entenderlo, porque durante la Reforma Protestante, durante el periodo de la Reforma Protestante, hubo un personaje que se llamó Johannes Agrícola. No tiene nada que ver con la agricultura, era su apellido, Johannes Agrícola. Y este hombre fue conocido como el padre de una teología antinominiana o antinomus, porque anti es contraria y nomus es ley. Estamos hablando del latín. Antinominiano o antinomiano, se puede decir de una forma o de otra. Antinominiano me gusta más. Implica esto, contrario a la ley. Es decir, esta persona asumía que todo tipo de legalidad no tenía nada que ver con el cristiano. Es decir, que todo tipo de cuestión de obras en las cuales el cristiano tuviera que involucrarse no tenía nada que ver con el cristiano, pero eso no es así. El cristianismo sí está llamado a vivir en buenas obras y eso es algo que la Biblia deja bien en claro. Efesios 2, 8, 9, 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Cuando dicen no por obras, es que tu salvación no fue por medio de tus obras, no fue que tú hiciste obras para ganar tu salvación por tus propios méritos o por tus propios esfuerzos, no por obra, porque es por gracia, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, y esa expresión hechura suya habla de del nuevo nacimiento, de la regeneración, de que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y entonces, ¿hay una relación de las obras con el creyente? Pues claro que sí. Pero como dijera el apóstol en el verso 9 de Efesios 2, no por obras es que eres salvo, no eres salvo por obra. En el verso 8 ya dijo: por gracia sois salvos. No eres salvo por las obras, no te puedes gloriar delante de Dios, sino que eres una nueva creación en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Pues las que la ley demanda, no son otras. Es decir, las buenas obras del cristiano no son
unas obras nuevas o diferentes, son las mismas obras que la ley demanda. Lo que pasa es que tú, en tu naturaleza de oruga, no cristiano, no convertido, no regenerado, pues sencillamente no podías cumplir con esas buenas obras que la ley demanda. Pero ahora sí, vamos a aclarar algo. No perfectamente. Tu obediencia todavía no es perfecta. Tu obediencia todavía no es perfecta. En ti todavía hay pecado. Y eso todavía es una lucha que vas a tener. Si eres cristiano, vas a tener esa lucha. Tu obediencia no es perfecta, pero ahora al menos tienes obediencia. Antes no la tenías. Nada, absolutamente no la tenías. Entonces, los cristianos no son personas sin ley. Hay una ley en Cristo Jesús, pero esta ley es muy diferente a un código impreso en tablas de piedra. Esta es una ley viva, grabada en el corazón. Hebreos 8:10, allí dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta ley, la ley del espíritu de vida, porque la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2, que es el texto que estamos viendo en este punto específicamente. La ley del espíritu de vida es una ley viva, una ley diferente. Esta ley no solo nos dice que no pequemos, no solamente llega al punto de decirte, mira, no peques. Sí lo hace, pero no hace solamente eso, sino que viene con el poder de Dios para quebrar nuestra atadura al pecado. Y así nos libera de la ley del pecado y de la muerte, que es la paga del pecado, Romanos 6:23. Y esta ley, la llamada ley del espíritu de vida, es llamada así porque no es nada menos que el mismo Espíritu de Dios escribiendo y motivando en nosotros el cumplimiento, la obediencia a la voluntad de Dios en nuestros corazones, impartiendo en nosotros la capacidad que antes no teníamos, la capacidad para obedecer esa ley. Para que, como dice el verso 4, para que, como dice el verso 4 de Romanos 8, el requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así, la vida de Dios en el alma del hombre nos libera, acuñándose a sí mismo en nuestro corazón y haciendo que amemos hacer su voluntad. La mayor libertad que existe es volverse el tipo de persona que ama hacer las cosas contra las cuales no hay ley. Como dice Gálatas 5:23. Solo me resta preguntarte, ¿estás experimentando una relación de amor con Dios? ¿Estás experimentando la guía práctica, la guía real y objetiva del Espíritu de Dios hacia un deleite por las cosas de Dios? ¿Estás experimentando la liberación de las ataduras del pecado y sus terribles consecuencias? ¿Estás experimentando un nuevo andar conforme al Espíritu? La palabra conforme es muy ilustrativa. Nosotros, ¿cuántos hemos comido gelatina? Es muy sabrosa, la hemos comido mucho, pero ¿cómo se prepara? Usted toma, generalmente la gelatina viene en unos sobrecitos, en un popo, se prepara con agua, en fin, y esa mezcla se vierte en un molde. Ese molde se pone a refrigerar y cuando se ha solidificado, cuando se ha puesto ya duro, se retira del molde y la gelatina ha adquirido la misma forma del molde. Esa cuestión, la misma forma del molde, eso es a lo que se refiere la palabra conforme. Cuando la Biblia dice que ya no andamos conforme a la carne, es decir, ya no andamos en la misma forma del molde de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora andamos conforme, es decir, en la misma forma del molde del Espíritu. Así, eso es lo que significa la palabra conforme. ¿Estás experimentando la vida de Dios en tu alma humana? Es fundamental que puedas responderte a estas preguntas porque
es tu alma y su destino eterno lo que está en juego. Dios te bendiga.